Frequency 96, music for the masses. 꽃향기만 남기고 갔단다. Bitch, 나는 solo. Say la, listen, love me, la, listen, love me. On the ground. Blackpink, juntas pero separadas. Como estamos por finalizar este especial, es hora de que volvamos a lo musical, y para eso vamos a los covers, solistas y un poco más. Hablar de Blackpink también es hablar del lado individual, puesto que hoy en día, y me atrevo a decir que de la industria coreana asiática, no hay rostros más reconocidos que el de ellas cuatro. Y sí, muchos de ustedes podrán soltar nombres como los de IU, Red Velvet, Girls' Generation, Twice, New Jeans, Stray Kids, aespa, G-Idol, Le Sserafim o los mismos BTS. Pero les recuerdo que muchos como yo no recordamos nombres o caras de asiáticos, ya que muchos se parecen. Parece broma, pero para algunos nuestra capacidad de retención de detalle facial no es mucha. Y como les dije en un inicio, las personalidades de ellas arriba y abajo del escenario es algo especial y fácil de distinguir, ya que tienen una mentalidad, presencia y actuar muy diferente a lo esperado por los coreanos, y eso muchas veces les lleva a tener problemas. Pero veamos el lado B de cada una de ellas. Bitch, 나는 solo. Jennie, la introvertida y divertida Jennie Ruby Jane Kim, que en un parpadeo podemos ver cómo arriba del escenario se convierte en una fiera, en todo el sentido de la palabra, ya que ella literalmente nos muestra cómo se adueña del escenario y además impondrá su presencia y fuerza. 천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나. Jennie se volvería la primera solista del grupo, quien en 2018 mostraría la canción Solo, un tema bastante irónico en algunos momentos, pero que también muestra la fortaleza de la señorita Kim. En 2 minutos 49 segundos, Solo juega con melodías dance, hip hop lírico y una base de K-pop, el cual aportaría un poco de eurodance, city pop y R&B, y que en conjunto te deja con al menos una melodía en tu cabeza. Bitch, 나는 solo. Tendrían que pasar 5 años para que Jennie lanzara de manera oficial y como regalo para los fans y haters su siguiente canción en solitario, y esta llevaría por nombre You and Me. Aquí abriré un pequeño paréntesis. Esta canción se estrenaría durante el tour Born Pink, un 15 de octubre del 2022, la cual obtuvo una gran aceptación por parte del público en general. Esta canción a lo largo del tour tuvo varias modificaciones, sobre todo en las partes finales del rap. Cerremos este paréntesis y sigamos con el lanzamiento oficial. Como ya mencioné, la misma IT Girl mencionó que esta canción es un regalo para los fans. Dicho regalo llegaría con 3 versiones: original, versión Coachella y una versión jazz, y de las cuales la versión original y la de jazz traían consigo un video. Además de que la portada de este single está hecha por nada más y nada menos que la gran Naoko Takeuchi, la creadora de la legendaria Sailor Moon. Y no voy a hablar de la gran cagada que hizo YG al no aprovechar la colaboración, y mucho menos hablaré del desastre de mercancía que lanzaron. El fandom hizo mejor trabajo, como muchas otras veces en estos 7 años. Pero analicemos las 3 versiones de You and Me. Original y versión Coachella. El estilo es un dance pop y sin bass lane. Este último está más presente en la versión original, ya que juega con la deep voice de Jennie, y que para la versión Coachella se cambia por un sonido más vibrante, convirtiéndolo en un eurodance pop, invitando y acoplándose con el breakdance presentado en dicho festival. Líricamente ambas canciones solo hacen un cambio al final, ya que se cambian los raps finales y por supuesto la entonación lírica y musical. I love you, I love me a lot. Wait, which one I love better? Better off not saying. La versión jazz juega con el jazz tipo bebop. Esto quiere decir que el sonido va un poco más a un ritmo pegajoso y donde resalta un poco más la guitarra electroacústica. Nota: para entender un poco más este tipo de jazz y en términos simples, el bebop está formado por saxofón, trompeta, piano, guitarra, contrabajo y una batería, y en conjunto permite una ligera improvisación que al final siempre regresa a la melodía principal de los temas. Este tipo de jazz es en su mayoría manejado por el cantante, si es que hay voz en la canción, y si no hay voz generalmente es llevado por el sax o el contrabajo. En este caso Jennie juega con su voz mezzosoprano, es decir, va intercalando en notas altas y bajas sin problema alguno, llevando así el ritmo del tema como ella prefiera.
Y enlazando un poco con su versión jazz, dentro de los covers realizados por la Human Channel, justo podemos encontrar esta versión jazz de You and Me, que quedaba enlazada a dos de mis temas preferidos de la época dorada del jazz, y esos temas serían Fly Me to the Moon, interpretada por primera vez por Felicia Sanders, y llevada a la fama en 1964 por el gran Frank Sinatra. Y el otro tema sería Killing Me Softly with His Song, tema inspirado en el poema de Lori Lieberman, para después ser interpretado por Roberta Flack y que tomaría fuerza en la versión de 1996 de los Bee Gees, y que ambas canciones en la voz de Jenny se escucharía y las interpretaría de manera magistral en el evento Chanel de Tokio. Decir que esta chica puede manejar a la perfección todos los géneros musicales es poco. Su voz, aunque no la luzca full, es de las más versátiles y fuertes dentro de la industria. Lo malo es que muchas veces le cuesta llevar equilibradamente su voz y coreografías. Yo le atribuyo esto a la falta de técnica, porque no respira por la nariz, sino que lo hace full boca, y eso le impide su estabilidad. Pero en general, y si explotara todo el potencial, estaría a la par de voces como Tori Amos, Pat Benatar, incluso con las voces más pesadas como la voz en el heavy metal de Doro Pearce, y en el rock a la voz de Joan Jett. Para comparaciones más comerciales estaría las voces de Gwen Stefani, Miley Cyrus, Dua Lipa e incluso Beyoncé y Björk. Y sí, ya sentí sus miradas juzgadoras, pero si esta chica que está al 60% de su capacidad decidiera, y en algún punto lo hará, explotar su talento vocal, créanme, tendría mucho más hate porque se sentirían aún más amenazados. Pero para mí la voz de Jenny siempre me recuerda mucho a la voz de la rapera Lauryn Hill, la voz de los Bee Gees, ya que también tiene una versatilidad de locos. A finales del 2023, Jenny subirá a su canal de YouTube un video cover a las canciones Snow Snowman, donde me daría la razón respecto a su voz, ya que maneja un color muy bonito y muy poco explorado y explotado. Es sin lugar a dudas la prueba de que está lista para explotar todo su potencial. Y a recientes fechas, ella mostraría dos colaboraciones, la primera con Matt Champion, la cual lleva por nombre Slow Motion, donde mostraría su voz y estilo Björk, ya que nos muestra una Jenny calmada pero con presencia vocal que te engancha y prepara para el pequeño beat musical, y en conjunto con la voz de Matt logra magia pura. Nota. Respecto al voz y estilo Björk, esto es algo que yo utilizo como referencia a un estilo musical donde en un momento estamos en calma y de repente llega la locura, pero que en la voz no hay un cambio de fuerza y presencia. La segunda colaboración llegaría de la mano de Zico y se llamaría Spot, una canción que nos regresa al funk de la vieja escuela, algo así como el estilo de Jamiroquai, pero también es la combinación de estilos Katy Perry y Bruno Mars en sus años dorados. El tema juega con los fuertes de ambos, ya que pasamos de pseudo raps a raps en tiempo y forma, y por supuesto tenemos a Ruby Jane mostrando la confianza en su voz. Respecto a su presencia en medios, Jenny está asociada con marcas de gran renombre. Algunas de ellas son Chanel, Calvin Klein, Gentle Monster, Jacquemus y Porsche, y en cada una de ellas su mente creativa tuvo o tiene algo que ver. No olviden el poder de marca y marketing que ella maneja. En este momento equivale y solo comparte el poder con sus compañeras de grupo, que en comparación están a nivel comercial de las Kardashian, que ciertamente siento y creo que las superarán en algún punto. El 2024 está aquí y Kim Jenny está lista para comerse no solo la industria coreana, sino también la industria internacional, pues ha llegado la CEO Jenny. Esto al anunciar el 24 de diciembre del 2023 su propia empresa llamada Odd Atelier. Nota. En el atelier, los artistas hacen su magia creativa, llámese pintura, escultura, música, moda, baile y un gran etcétera. En resumen, son estudios o labs de expresión artística. Otra cosa que espero ver más a profundidad es el intelecto artístico que puede ofrecer a su propia marca y por supuesto a las demás campañas publicitarias. Y así terminamos con la última musa que elegiría el gran y legendario Karl Lagerfeld. Esto para la casa Chanel, ella fue Jenny Kim. Por cierto, aquí les dejo un fragmento de canción que nos muestra la furia, fuerza y confianza que podemos esperar de Jenny en esta nueva etapa.
Rosé, nacida bajo el nombre de Roseanne Park, para mí es una de esas mentes creativas que siempre está en movimiento creando algo, ya sea que lo muestre o no al público, y que de una u otra forma siempre será, desafortunadamente, incomprendida y desperdiciada por la gran mayoría. Ella debutaría como la segunda solista del grupo en marzo del 2021 y nos daría un par de joyas musicales tanto en lo visual y de escucha. El EP llevaría por nombre simple y llanamente R. En él, como dije, se incluían 2 temas, siendo el single principal Gone y el B-side se llamaría Underground. 2 canciones con un significado muy profundo. Gone es un tema que juega con una melodía básica a guitarra y que también mostraría el lado melancólico y muy córtate las venas de Rosé. El tema va jugando y manejando nuestros sentimientos de una forma que se acopla a la voz de Park. Lo irónico es que te transmitirá la sensación de inestabilidad emocional, ya sea que pasaras o no por una relación fallida. Y eso es lo que hace un gran artista, proyectar sus emociones para que el oyente sienta un poco de esa fibra. Por otro lado está Underground. Esta canción es una conversación personal entre Rosé, la estrella mundial, y Roseanne, la chica detrás de la puerta de la fama. Esta conversación que muy valientemente nos muestra lo que muchos idols y famosos en general no han entendido, y que fácilmente podría aplicarse a la vida de cada uno de nosotros. Esto es, el que a pesar de tener todo lo que siempre quisiste, al final todo lo que se necesita para estar completos es amigos y familia, pero sobre todo, estar en paz con uno mismo. Underground juega con una melodía básica de guitarra electroacústica, y lo combina a la perfección con un EDM y una pista básica de hip hop lírico, que ejecutado todo en conjunto hace una explosión de emociones, tal como lo vimos en la gira. Ambos temas también se podrían considerar en el ámbito del indie pop, que jugando con el estilo único de la voz de Rosé, logra un impacto diferente a lo que se escucha normalmente en Blackpink. Rosé nos deja su sello propio en estos temas, y definitivamente creo que es algo con lo que Park podría explotar más en un futuro cercano. Otro tema oficial para Rosé fue Hard to Love, el cual ya analizamos, y si no lo recuerdas, regrésate a la sección del Born Pink. Pero debo decir que este es mi tema favorito de ella, ya que su full voz luce a la perfección. Rosé a lo largo de los años también ha covereado infinidad de canciones, y decir que les da otra visión a los temas es poco. Ella puede modificar y manejar su voz a su antojo, pero sobre todo al ser mezzosoprano a soprano le da una versatilidad extra, la cual no está tan explotada con Blackpink, pero sí es mostrada en sus covers y en sus live vocals. Ya que esta chica puede hacerte de una deep voice y saltar a una armonía sin parpadear. El sello vocal de Rosé es que al final de muchas de sus notas hace como un pequeño grito o gemido, esto para dar más dramatismo, así como intercalar entre fuerza vocal nasal y el vocal de garganta, lo que le da la facilidad, como ya mencioné, de modificar su voz a su antojo. Hay veces en las que también le gusta jugar con la entonación, haciéndonos pensar que alargará la nota final, pero al final regresa y termina con un tipo de efecto de hipo. Esto es cuando sobresaltas una nota al final. Algo que he notado es que al ser libre con su voz, tiene casi siempre problemas con sus in-ears, que se junta con el volumen del micrófono y el hecho de que esté manipulando la cajita de control. Esto ocurre porque, como mencioné, su libertad vocal hace que la ecualización sea diferente dependiendo del tema, y que el ingeniero de audio, a pesar de tener cierto aprendizaje de la voz de Rosé, no logre seguir a tiempo el ritmo de cambio, ya que ella pasa de hacer una voz o nota baja a explotar energía vocal y viceversa, pero al final, nada puede detener a esta golden voice. Rosé, al ser mezzosoprano a soprano, se pondría a rango de voces de Celine Dion, Mariah Carey, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Christina Aguilera e incluso a la voz de la leyenda Aretha Franklin. Respecto a su presencia en medios, Rosé combina a la perfección el aspecto angelical y reservado, pero también juega a la chica ruda e inalcanzable, lo cual le vale que sea la cara mundial para 4 marcas de superlujo. La primera de ellas, Yves Saint Laurent, siendo nombrada por Anthony Bacalero como la primera embajadora global en 59 años. Sus otras supermarcas son Tiffany & Company, Rimowa y Sulwhasoo, y a recientes fechas también ha firmado con la marca Puma, en la cual está reviviendo los tenis clásicos de la marca. En el ámbito político y de carácter de concientización, la pudimos ver y escuchar como oradora en la concientización sobre salud mental. A este evento fue invitada por la primera dama Jill Biden, y como ya mencioné, junto a sus compañeras fueron nombradas por el rey Charles III con sus títulos de MBE. Ambos eventos tuvieron lugar en noviembre del 2023.
En escena siempre la veremos ejecutando al 100% sus pasos de baile. Su presencia visual arriba del escenario también da un toque dramático a sus visuales. Poco más de 30 son el número de covers que Park Chae-young ha interpretado en solitario, y cada uno de ellos muestra la evolución vocal y la forma en la que logra transmitir sus emociones a cada uno de sus oyentes, lo cual no es nada fácil de lograr, y Rosé lo hace ver muy simple. Uno de esos covers lo podemos escuchar en la regrabación para el tráiler de la serie Panchico, en el cual la escucharíamos interpretando Viva la Vida, cambiando una canción festiva a una versión un tanto melancólica y reflexiva. Decir que espero más propuestas musicales de esta chica es lo menos, esto a pesar de que casi no escucho baladas, pero espero ver alguna versión más balada rock o bien en el indie. Nota: para mí fue muy molesto y decepcionante ver el poco apoyo que recibe la rubia, esto en comparación con sus compañeras, ya que en general es una artista completa en toda la extensión de la palabra y tiene un gusto musical impecable. Me decepcionan Blinks. Nota 2. Que alguien me explique la locura y mierda que tienen en la cabeza algunos haters con esta chica. Eso de involucrarla en casos bastante serios como lo es lo de la isla, siendo que ella literalmente era una niña y ni siquiera estaba en el ámbito público en ese entonces, creo que es ir más allá en la relación odio. Jódanse todos ustedes, haters. Para finalizar esta fase en solitario de Rosé, ella ha confirmado que firmó con The Black Label como su casa empresarial, pero dejando de lado que es la única de las 4 que no fundó su propia empresa. Por ahora, siento y creo que esta acción le dará la oportunidad de experimentar y, por supuesto, explorar y explotar a su antojo toda esa mente brillante. Lisa. La tailandesa del momento, la Lisa Manoban, sería la tercera en debutar como solista y lo haría meses después de su compañera Rosé, o sea, en septiembre del 2021. El título de su debut sería La Lisa y contendría como pista principal La Lisa, y el B-side se llamaría Money. La Lisa jugaría con una melodía de hip hop y trap en el más puro estilo de ambos géneros. Para la parte del breakdance, escucharíamos un poco de la música tailandesa. La mezcla de estos ritmos densos y dramáticos dan como resultado una canción digna para algún soundtrack de películas de corte de acción. Respecto a la letra, se podría decir que es una caricia al ego de Lisa, o sea, la artista arriba del escenario, ya que el ritmo y carisma vocal de Lisa hace que sea una canción muy liviana y divertida de escuchar. Money seguiría la misma línea que el primer single. El ritmo una vez más sería de hip hop y trap, pero también contiene un poco de electropop, y durante todo el tema podemos encontrar paradas completas o pequeñas pausas, esto para dar más dinamismo y dramatismo, las cuales tienen como funcionalidad engancharte aún más en el tema. Líricamente la canción te habla sobre una persona que disfruta gastando su dinero y que te lo echan cara, pero una vez más Lisa lo hace de una manera tan elegante que ni siquiera sientes la letra prepotente. Formas elegantes de decirte pobre y luego está Money. Para mí ambas canciones siempre me recuerdan al electro-hop que terminó por popularizar Fergie, Gwen Stefani y por supuesto los Black Eyed Peas, y en ambos temas se sigue la línea melódica que la señorita Manoban tiene más que estudiado, y ese es un rap line en tiempo y forma. Estos temas también le valieron numerosos record winners, un MTV Award, esto como la primera solista de K-pop en ganar ese premio, y fue por la Lisa. Y Money estaría en el Billions Club de Spotify, obteniendo así su placa, en el cual comería un platillo tradicional de Tailandia. Su voz, al igual que la de sus compañeras, no ha sido explotada, pero me atrevo a decir que la de Lisa es la que menos ha sido explorada, tanto por ella misma como por la empresa. Ella, al igual que Rosé, tiene un rango mezzosoprano a soprano, pero como dije, no está tan explorado su rango vocal, pero podemos apreciarlo en algunas baladas de las Blackpink, y en especial en el cover que hizo junto a Rosé de la canción Love, la cual es una pieza original del gran Nat King Cole. Esta canción fue lanzada en 1965. En ese cover podemos escuchar y apreciar el bonito color de voz que puede manejar la Lisa.
Al igual que Jennie, Lisa a finales del 2023 sacaría un cover, donde gracias al que se le tenga que dar gracias, podemos escuchar la gran voz que se carga esta chica. Ese cover sería My Only Wish, la cual es original de Britney Spears. La canción tiene un arreglo sencillo donde lo que se tenía que resaltar era la voz y sentimiento de Lisa. Su voz queda muy bien ejecutada en esta balada romántica. En este 2024 nos mostraría la primera canción de su nueva etapa solista y llevaría por nombre Rockstar. Les dejaré el video que hice respecto a este tema. Hey, baby, I'm a rockstar. La Lisa lo que más disfruta es el baile, y esto es más que sabido, ya que desde muy pequeña está arriba de la tarima, presentándose con sus bailes y ganando premios. Dichos bailes los podemos ver en los primeros años del tour con las Blackpink y en su canal de YouTube. El más reciente show de baile que levantó ámpula a los puritanos y haters fue el que realizó en 3 noches, en uno de los cabarets más prestigiosos de Europa, y ese es el Crazy Horse Paris, donde por lo que se supo del show fue la elegancia, sensualidad y presencia escénica de Lisa lo más importante e imponente en escena. Solo por mencionar el que todas las presentaciones, realizó 2 por día, fueron sold out en tiempo récord, para mí no fue sorpresa, ya que Lisa tiene un poder de convocatoria muy inusual. A los shows, además de sus fans, asistieron varias celebridades, amigos y familia, incluidas Rosé, Jisoo y Jennie. Quiero detenerme un momento en la palabra cabaret, ya que muchos solo la asocian a desnudez y perversión. El cabaret tiene diferentes connotaciones, tanto en baile y música, y originalmente la palabra significa taberna. El cabaret fue y es de los primeros lugares donde la libertad de expresión florecería, en especial para la gente ahora englobada en la palabra LGBT+. Esto con la aparición de la llamada pantomima lésbica Le Jeu d'Egypte o Sueño de Egipto, protagonizada por la actriz de pin-up Colette. En la actualidad es muy común encontrar 3 tipos de cabarets. 1. Los pequeños o de tamaño medio, en los que actúan principalmente cantautores, cantantes, músicos y orquestas de jazz. Al ser de estos se les denomina club o café de jazz, o bien French Café. 2. Los que están más popularizados por películas como lo serían del tipo Moulin Rouge. Estos son los que tienen un gran bar y restaurante. En la actualidad uno de los más famosos es el Lido de París. Este va dirigido más a una presentación teatral que juega con las emociones de los asistentes. 3. El de vanguardia, originalmente asociado al Cabaret Voltaire en Zurich, el cual se centraba en la libertad absoluta. Esto quiere decir que se experimentaba todo aquello que era mal visto en la vida cotidiana, tal como la sensualidad, sexualidad y libertad en escena. Obviamente en esas épocas y por la temática, dicho cabaret fue cerrado días después de la apertura del lugar. Hoy en día el Crazy Horse Paris es el principal representante de este tipo de cabaret, el cual se adapta a la personalidad y comodidad de cada acto que se presente en el sitio. Claro ejemplo es la presentación que abriría un nuevo campo a las estrellas nacionales e internacionales, y esa fue la presentación de la legendaria Dita Von Teese, y si tienes curiosidad su full show lo puedes ver en Amazon. Después de Dita, estrellas mundiales quisieron experimentar la sensación de libertad artística, llegando así a la participación de Beyoncé, Pamela Anderson, Carmen Electra y muchos más. En la música podemos ver la palabra cabaret asociada a géneros musicales tales como el dark, new wave, burlesque, como el que de repente llegó a ser Christina Aguilera, el vaudeville, este es mostrado como música de comedia ligera, glam y post-punk. Como podrán ver, algo alejado del K-pop y de la propuesta de las Blackpink y Lisa. Algunos de los actos más representativos en años recientes y de los que soy muy fan serían los de Emily Autumn, The Tiger Lilies, Diablo Swing Orchestra y The Dresden Dolls. En términos más comerciales encontramos a Danny Elfman, Nick Cave y Nina Hagen jugueteando con la escena del cabaret. Y esperando que esto les dé más perspectiva respecto al cabaret, continuemos y cerremos esta etapa solista de la Lisa Manobán. Y si quieren que profundice en este tema, háganmelo saber. Así que Lisa logró presentarse con gran atención de medios nacionales e internacionales en el Crazy Horse, y a decir de las imágenes que la misma Lisa lanzó, lo hizo con gran valentía y claro, sabiendo que tiene las armas de manejo de su cuerpo full estudiado. Otra cosa de imagen en medios que representa a Manobán es ser activista en la asociación ligada a su padre, el gran chef Marco P. Brushbaila. Nota: saber que su padre me sorprendió un montón. Tuve una época donde me interesó saber de los grandes chefs y cocinas del mundo, y en alguna lista estaba él junto al nombre de Andrew Zimmern y otro grande, Anthony Bourdain. La Thai Princess es la cara de la marca de superlujo Bulgari, y también lo fue para la marca Celine, y hoy en día se ostenta como la nueva chica Louis Vuitton. Además también tiene una colaboración con la bebida de whisky de la marca Chivas Regal 18. Aunque Lisa no tiene una gran lista de publicidad, debemos de tener en cuenta que las que tiene son para marcas de estatus deluxe, lo que se traduce a que Lisa supo muy bien cómo moverse en grandes ligas.
Decir que para Tailandia representa su imagen global es lo mínimo, ya que la imagen de Lisa ha representado un aumento de turismo gastronómico y turismo por moda, y también de trabajo. En este momento la Lisa Manoban se ostenta como la primera artista K-pop en tener más de 100 millones de followers en Instagram, y esto es un golpe más a los coreanos, que como les pesa que Lisa siendo tailandesa les gana a sus Korean girls y boys. Y así llegamos al final de la Dancer Machine, que tiene su futuro en sus manos para hacer y deshacer a su antojo, y yo espero que esta vez sí logre explotar y explorar su voz. Añadiendo a esto último y al gran potencial que tiene Lisa, el día 8 de febrero del 2024 anunció la creación de su propia agencia, la cual lleva por nombre Love. Así que sí, es el momento de seguir brillando, la Lisa Manoban. Jisoo. La última pero no menos importante en sacar su solo sería Kim Jisoo, y literalmente tuvieron que pasar casi 7 años para que Jisoo brillara en solitario. El álbum Me tomaría por sorpresa a propios extraños, en un debut sin precedentes, un mini álbum donde queda demostrado una vez más que la barrera del idioma está solo en la mente, y que para triunfar solo hace falta carisma, una gran propuesta y tu propia esencia. Para esta surcoreana de nacimiento también representa poder mostrar y demostrar que es más que una cara bonita. Flower, o en su idioma original Kurt, sería su tema principal, una canción que ha desfilado por todo el mundo. Este tema se centra en el idioma coreano con sus debidas palabras en inglés. Líricamente hablando, trata de la despedida, recuerdo y renacimiento después de una relación un tanto tóxica, además del hecho que en la voz de Jisoo trae melancolía y fuerza a partes iguales. Musicalmente el tema gira en torno a una base de EDM y Eurodance, y sin dejar de lado la música tradicional coreana, aunque también juega con el hip hop de la vieja escuela, y este sonido estoy segura que es la voz de Jisoo pasada por varios sintetizadores y moduladores, y que logra encajar muy bien con la pista de fondo, y en conjunto con la peculiar voz de la señorita Kim, logra engancharte como ya dije, a pesar de la barrera del idioma, y esto se logra muy bien, ya que ella, al igual que Rosé, logra transmitir el sentimiento que están interpretando. El lado B llevaría por nombre All Eyes on Me, una canción que se lanza a la perfección con el tema anterior, ya que aunque el título es en inglés, también se centra casi por completo en coreano. En esta ocasión sería como renacer después de la despedida, y escuchamos a una Jisoo que juega con su nueva seguridad, asegurando que literalmente todos los ojos y oídos estén en ella. En la interpretación de la letra también se muestra una evolución vocal, que aunque no es un cambio drástico, sí notarás y apreciarás el cambio de ritmo que se ofrece. Musicalmente esta canción está del lado del synth pop, eurodance y electro hop. Este se aprecia solamente cuando la letra va a un ritmo mayor que el resto de la canción. Y no olvidemos que Jisoo, fiel a sus raíces, incluye la música coreana, la cual termina combinando con una batería tipo Mombaton. Esta parte melódica se puede apreciar mejor en vivo. En resumen, ambos temas te logran enganchar por dos cosas. La primera es que desde las primeras notas de cada tema te logra llamar la atención, ya que por el momento no hay un sonido similar en el mercado. Y la segunda es por supuesto la voz de Jisoo. Ella por alguna razón tiene un poder de retención auditivo único. A lo largo de estos 7 años le hemos escuchado varios covers, los cuales ha ejecutado a la perfección, y teniendo el plus de que ella ha agregado su toque personal a alguno de los temas, esto lo podemos ver y escuchar en el cover que hizo a Habits o bien a Clarity, ya que para ambos temas Jisoo Kim estaría acreditada como letrista, esto al aportar algunas líneas en su idioma natal, lo que al final logra darles otro estilo y sentido a las canciones. En ambos temas se tiene que destacar la presencia vocal y escénica que logra imponer Jisoo, esto a pesar de que no hay coreografías, lo cual demuestra el enganche que maneja, y sobre todo, y como mencioné, Rosé y ella logran transmitir y jugar con las emociones de cada escucha.
cover que disfruto mucho y el cual es una sorpresa para mí fue Liar. El tema es original de Camila Cabello y en esta ocasión esta chica lograría notas muy destacables y para mí se logró adueñar del tema, tanto así que si Jisoo sacara una live versión o de estudio, ella también recibiría regalías, lo cual espero que suceda, ya que me encantaría poder apreciar mejor las diferentes tonalidades y coros que se escuchan en el tema. Otro cover que siento que es muy poco apreciado es el de Yuki no Hana, el cual es original de la gran Mika Nakashima. Esta canción fue interpretada un 24 de diciembre del 2018 y nos mostraría el poder vocal, visual y de enganche que empezaría a mostrar y demostrar esta chica. Para mí la señorita Kim es una de esas voces que puede y se adueñará de cualquier canción que le pongas, ya que su estilo de voz es muy peculiar y destacable. Jisoo también maneja el rango mezzosoprano a soprano, pero en ella la podemos poner una nota más oscura o de deep voice, lo cual le permite destacar al resto de sus compañeras. Y a nota personal, yo no recuerdo algún otro idol con este tipo de voz. Si ustedes sí, déjenlo en los comentarios. Jisoo Kim es de las pocas artistas que tiene un manejo casi full dominado sobre su voz, lo que le permite arriba y abajo del escenario de disfrutar el momento, aunque su voz no es apreciada como se debería, porque la mayoría está acostumbrado a escuchar voces sin imperfecciones y esa es la razón por la que ella no termina de encajar con las voces dulces y hasta cierto punto ñoñas del K-pop. Otro punto fuerte es que tiene también estudiada la movilidad y estabilidad y puntos de quiebre de su cuerpo, que en cada una de las presentaciones, ya sea grupal o individual, casi no hay equivocaciones en los pasos, y aunado a eso, y por lo que noté, es la única que se avienta en tacones todo el show, elevando así un poco más la dificultad. Para mí Gisoya es la que tiene dominado todo su entorno y sobre todo sigue sorprendiendo a propios extraños, lo admitan o no. También es la que tiene un desarrollo en todas las disciplinas y esto la hace estar un par de escalones más arriba de sus compañeras. Ella al tener el manejo que tiene puede cantar cualquier género musical, lográndolo sin esfuerzo, y esto lo podemos apreciar en varios fan covers que se han hecho. En medio la señorita. Es el mejor maldito nickname. Es la imagen global para la casa Dior, esto en casi todas sus ramificaciones. También se ostenta como la imagen de la joyería Cartier, la marca Dust, y a recientes fechas se firmó con Alo y Dyson, y ahora también se ostenta como la primer músico en ser la cara de la marca londinense Self Portrait. Miss Dior también ha debutado como actriz y su primer protagónico fue Snowdrop, y a recientes fechas hizo un cameo para la película Dr. Sheon and Lost Talisman, donde a pesar de no decir una palabra, su presencia es muy destacada tanto para el director, elenco y los televidentes. Nota: yo se ocupo un buen reset por parte de la Hada Chu. Y estamos esperando, al menos yo sí, sus nuevos proyectos, uno de ellos llamado Influenza y el que más me hace ilusión, Omniscient Reader's Viewpoint. Su imagen visual se traduce a un porte clásico, elegante y fuerte, pero también aporta frescura y naturalidad para cada una de las marcas. It's me, Chichi. Para mí como gamer, otra cosa que me agrada de ella es eso, su faceta gamer, ya que ha estado involucrada en esta industria, esto con la creación y voz de su propio personaje en el juego Car Rider Rush Plus y en Maple Story M, y como ya vimos también comparte sus participaciones con sus compañeras en PUBG, Among Us, Roblox y en Car Rider Drive. Recientemente también se dio a conocer que las ganancias de su canal de YouTube están siendo donadas para Save the Children, las cuales se utilizan para la creación de bosques de manglares en Vietnam. Un gran bonus es que Jisoo con su debut musical ha ganado infinidad de premios, los más recientes son 3 mamas y también ganó las 4 categorías en las que estaba nominada en los premios China Year and Awards. Cabe destacar que estos logros no son mínimos, ya que al estar de gira y el nulo apoyo de YG, Flower rompió parámetros, esto como dije sorprendiendo a propios extraños. Por eso considero que el mini álbum Me es lo más orgánico que se puede encontrar, esto en cualquier género musical. Vamos, son 2 canciones sin apoyo de tu compañía, 2 canciones en un idioma que no muchos manejamos, 2 canciones que no necesitaron de remixes hechos hasta por Dios. Y sí me estoy refiriendo al exceso de remixes de Jungkook, no hate, pero deben de admitir que de 8 a 15 remixes ya es un abuso. Este 2024 oficialmente ya tenemos a la tercer CEO del grupo, Jisoo y su compañía Blissoo, la cual dio a conocer oficialmente el 21 de febrero. Yo especialmente esperaré con ansias el gran futuro para ella, y sinceramente espero más música, ya que creo y siento que tiene un gran potencial. Así que por esto y más y por el arduo trabajo de Jisoo para mostrar y demostrar que es más que una cara bonita, muchas felicidades Kim Jisoo, la espera valió jodidamente la pena.
in your area. Vista general. Como vista general de las cuatro pude notar que a pesar de ser relativamente idénticas en personalidad, al mismo tiempo cada una tiene un rasgo muy marcado, lo que hace que irónicamente sean tan diferentes entre sí, y el nivel de complicidad que tienen hace que llegue a ser complejo poder ver más allá de lo que cada una quiere mostrar al público. Pero una vez más, eso las hace tener una autenticidad y enganche único. Seas fan o no, te hacen pasar un buen rato. Por ejemplo, para mí fue muy divertido ver sus programas Blackpink House, 24-365 with Blackpink y claro, sus Blackpink Rolls, ya que puedes ver a la perfección sus personalidades y momentos antes y después del boom mediático. I'm the hottest, okay? Aunque sinceramente estas cuatro no entienden el poder que tienen y sobre todo que piensan que no son conocidas a nivel mundial, creo que por eso me cayeron bien y sus memes son sublimes. Un plus para mí es que tienen una de las mejores reuniones de ánimo previas a subir al escenario. Vamos, ¿quién esperaría esos low five? 하나, 둘, 셋. Tonight I'll be the happiest girl in the world. Respecto a lo musical, las cuatro pueden encajar sus voces, esto en cualquier tipo de género, desde lo ya escuchado hasta la música ochentera, y también pueden llegar a lo metal, en la rama del sinfónico. Y sí, esto es un poco sorpresivo, pero hay varios covers muy buenos donde se puede apreciar esto. Pero para mí la voz de Jisoo es la que encajaría mejor en este último. I'm the perfect girl that make you forget that you gotta pay. En este momento y a vista general creo que tomaron la mejor decisión para ellas, y eso fue crear cada una su propia agencia, ya que personalmente no creo ni siento que alguna agencia establecida pueda o sepa manejar el potencial de estas cuatro, y con la creación de las mismas ellas sabrían manejarse, y sobre todo explorar, explotar y expandirse hasta donde ellas manden. Y así terminamos con los lados B de Blackpink. Traté de resumirles un poco de cada una para que esto no se hiciera muy pesado. Yeah, we must kill this love. Yeah, 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 yeah. So be the rubber, you be the match, I'm gonna be the fuse. Boom, paint a baby. Covers grupales. Ya casi cerrando este especial, me gustaría entrar en el tema de sus covers como banda, que aunque no son muchos, sí aportan algo a sus filas auditivas. En esta ocasión, pondremos el top de menor a mayor. 6. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, tema grabado por primera vez en 1949 por Jane Autry, un tema que se queda ahí porque no soy tan fan de la Navidad. El tema fue presentado en vivo como sorpresa para sus Blinks y además está grabado en japonés, lo cual hace que se escuche más divertida. Este tema juega con las voces dulces y melosas que pocas veces se escuchan en estas cuatro chicas. La música fue un beat semi rápido para el dinamismo y diversión del tema. Last Christmas, I gave you my heart. 5. Last Christmas, tema original de la banda Wham, la cual fue lanzada por primera vez en diciembre de 1984. Este tema muestra el bonito tono suave de cada una, y donde a resaltar un poco más es la voz de Lisa. Como dije, aunque ella se siente o sentía nerviosa de cantar, lo hace de una gran manera. Respecto a las cuatro, nada más decir que me gustaría que en esta nueva etapa como solistas, lejos de YG, aprovechen esas voces que se pueden escuchar en este cover. Gave you my heart, the very next day, you gave it away. Kiss and make, kiss and make up. Come on, kiss and make up. Kiss and make, kiss and make up. 4. Kiss and Make Up. Aunque originalmente es un tema a dueto con Dua Lipa, el tema fue interpretado durante su primer tour solo por las chicas. Este tema realmente lo hicieron propio, ya que la canción juega con las deep voice de cada una, y decir que disfrutan este tema es lo mínimo. Cause all I want is you up on me. Tired of hearing sorry. So make, kiss and make up. I'm a loser. 외톨이 센 척하는 겁쟁이. 3. Loser. Canción lanzada en 2015 y pertenece originalmente a sus compañeros de agencia Big Bang. Este tema fue interpretado en 2017 en la estación de radio KBS Cool. En dicho cover podemos apreciar los puntos fuertes de cada una y algunas sorpresas. Las armonías y raps fueron también ejecutadas que no le piden nada a la versión original. 위험한 질주니든 아무런 감흥도 재미도 없는 기분 나 벼랑 끝에 혼자 있네 I'm going home 나 다시 돌아갈래 예전의 제자리로 2.
So Hot, canción original de las chicas de YAP Wonder Girls, la cual salió en el año 2008. Este cover reinterpretación lleva por nombre So Hot de Black Label Remix, y además de un ajuste musical también se le agregó una nueva línea de rap ejecutada magistralmente por Lisa y Jennie. Además del hecho de que las Blackpink se adueñaron del tema, y esto queda confirmado con el hecho de que la gran mayoría pensó que era un tema original de ellas. En esta ocasión las chicas muestran una libertad con el tema, lo cual es un tanto divertido de ver, ya que tenemos un poco de egocentrismo y dulzura a partes iguales, pero que a la vez te echan cara quiénes son las que mandan. Sure Thing. La canción original es de Miguel y fue lanzada en 2010, y que 7 años después las Blackpink interpretarían en el programa de la CBS Party People. Este tema fue interpretado por las que en ese momento eran solo 4 rookies, y para mí es uno de los mejores covers que he escuchado en mucho tiempo. El conjunto de 4 voces tan similares pero tan diferentes al mismo tiempo es una locura. Las armonías entre Rosé y Jisoo, Jisoo Jennie, Rosé y Lisa, y las 4 juntas. Y claro, los nunca decepcionantes raps de Lisa y Jennie, y que agregando la atmósfera musical que otorgaron los músicos, logrando que el resultado final sea una oda al R&B. Y debo agregar que su presencia escénica también fue algo especial de ver, y esto es decir mucho, ya que las 4 estaban simple y llanamente sentadas, pero que aún así fue un enganche a la vibra del momento. Esta canción definitivamente fue hecha para que ellas llegaran y la hicieran propia. Nota, leyendo un poco la parte del rap en esta versión, fue escrita por Jennie y Lisa, logrando así estar acreditadas oficialmente en la canción, y debo decir que esa rap line le da un cierre bastante fuerte a este tema. Abriendo un pequeño paréntesis aquí, si tienen la oportunidad de ver completo este programa, Party People, háganlo, no hay desperdicio en nada. Las chicas en sus presentaciones demostraron de lo que estaban hechas, esto a tan solo meses de su debut, ya que cantaron y hubo música totalmente en vivo. Y claro, las interacciones entre Blackpink, Jungjoa y el buen YAP fueron muy naturales y divertidas de ver. Covers para Blackpink. Sinceramente para mí no hay muchos que valgan la pena. Si bien se ha hecho el intento, ciertamente la calidad vocal siempre queda debiendo en algún punto. Más allá del trabajo y esfuerzo que le ponen los intérpretes, debo decir que los y las idols que hacen los covers hasta se llegan a ver incómodos, y por más que les guste o entusiasme hacer un cover para las chicas, el miedo al fracaso o crítica los detiene de hacerlo al 100%. Personalmente tengo por lo menos 6 o 7 covers que sinceramente hasta me llegan a gustar un poco más que las originales. Leo, Rock Clip Studios. El buen Leo es un multiinstrumentista que ha hecho 3 covers para las chicas, y esos son Bombaya, How You Like That y Pink Venom. La visión de convertir el K-pop de las Blackpink a una versión metal y new metal es de lo mejor que hay. La explosión en cada canción, donde la fuerza de la letra te da otra perspectiva, es simplemente sublime. Sinceramente, si le muestras a un metalero o alguien con gusto similar, nunca imaginaría que las canciones provienen de un grupo de chicas de K-pop. Nota. Leo se dedica a recrear las canciones que todos hemos escuchado y de diferentes géneros, pero en especial del pop. Él las interpreta en una versión metal. Para ver más de este gran músico, ve a visitar su canal en YouTube o en Spotify. Te sorprenderá. Gao. Otro cover bastante cool sería el que hizo Gao a Showdown. La atmósfera más oscura y misteriosa que proporciona esta interpretación es digna de estar en algún soundtrack de película de fantasía. Ya saben, zombies, vampiros, lobos, magia y esas cosas.
Crash Karma. Este par también lanzaría su versión metalera del tema Kill This Love, logrando y elevando el tema con una guitarra y batería a full. Let's kill this love. Yeah, yeah, Kurt y El-Sub. Aquí hay una mención especial para Kurt y las chicas de El-Sub, creo que así se pronuncia, ya que lograron hacer suyos dos temas bastante fuertes y representativos para las Blackpink, y que para la escena del K-pop es muy difícil de igualar la fuerza y presencia de estas canciones. Dichos temas fueron Showdown y Pink Venom, respectivamente, y ambas agrupaciones lograron ponerle su propia voz y fuerza a cada tema. bring the pain like this that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get it. Oh, here I go kicking the door. 가슴 독한 걸로줘. 너란이 뻔한 걸로. En Mid, pero el tema que da otra visión dentro del K-pop al tema Kill This Love definitivamente se lo llevan las chicas de En Mid. Vamos, convirtieron un tema bastante poderoso a una versión digna de un soundtrack de película del 007, lo cual me pudo encantar. Recuerden, la importancia de hacer un cover no es hacerlo igual ni imitar lo que ya está hecho, sino que debes de hacer propio el tema, algo así como lo que sucedió con Nirvana a su cover a David Bowie, Johnny Cash a Nine Inch Nails, Rammstein a Depeche Mode, Cake a Gloria Gaynor o Evanescence a Korn, y claro está, hay un largo etcétera para estos covers. ¿Bailamos? Hablando en general en covers, las Negro Rosa también han hecho covers de baile, ejecutados tan limpiamente que aún no creo que la gente siga diciendo que las chicas son descoordinadas o flojas, esto aún en sus coreografías actuales. Ejemplo de ello son los fuertes visuales y coordinación en las canciones Partition de Beyoncé, 16 Shots de Steph London y el legendario Bitch Better Have My Money de Rihanna. Tengan en cuenta algo, cada cuerpo es diferente y aunque los movimientos sean los mismos, siempre se verán diferentes por una simple razón, el manejo y conocimiento de tu propio cuerpo. No quiero poner comparaciones entre ellas, pero hablando objetivamente, no es lo mismo el conocimiento de cuerpo al bailar de Lisa, la cual lleva bailando desde pequeña y por eso es la main dancer, no puede ni debe de ser comparado con los movimientos de sus compañeras. Siguiendo con esa línea de pensamiento, lo mostraré y expondré de la siguiente manera. Jisoo, al tener un manejo y conocimiento al 100 de su cuerpo, puede bailar lo que sea, pero por su estructura, altura, longitud de torso y brazos, sus movimientos casi siempre se verán pesados o un tanto torpes, ya que ella, y traduciré lo siguiente a tipos de baile, sus movimientos son a contrapesos o al crump. Prueba de ello sería cuando presentó su baile side to side en su era de MC para Inkigayo. Aquí se muestran muy bien los contrapesos. Y en cambio para el dance break de Liar, Jisoo mostraría la libertad de movimiento, que sería la parte del crump, pero con un plot twist, el cual es que hay más movimiento estético y libre. Eso sí, nunca sacrificará su estabilidad y coordinación con sus compañeras o con los bailarines, lo que le hace acreedor a tener un disfrute arriba del escenario. Jennie, por otro lado, y contrario a la creencia popular de solo repetir los mismos 5 o 10 segundos de videos de flojera de la señorita Kim, ella es una explosión energética, lo que ocasiona que se le acabe la pila a medio show, algo como lo que vimos que le pasó en algún momento en Coachella. Es por eso que ahora sus pasos son traducidos a una velocidad por milésimas más lentos o bajos que el de sus compañeras. Esto con la finalidad de no sacrificar por completo la coordinación visual con las chicas, aunque a veces lanzará todo lo que trae consigo, algo así como lo que vimos en las últimas fechas del Burn Pink Tour. Rose, al igual que Jisoo, saben que su estabilidad vocal no se sacrificará. Esto implica que ambas harán sus pasos a la perfección en coordinación y fuerza. Lo que sí noté es que si le enseñas un paso a Park, lo hará sin ninguna modificación o adaptación, lo que ocasiona que en ciertos momentos se ve un paso distinto a lo que hacen las otras tres chicas.
Rosé tiene algo más a su favor, y ese es el manejo de su cabellera, la cual le dará un punto más en lo visual. Como les dije, muchos se burlarán de buena o mala manera, pero esto también es importante en visuales y presencia. Prueba de ello es que estuvo muy presente desde su primera aparición en el Coachella del 2019. Lisa, ¿qué se puede decir de alguien que el baile es su vida? De alguien que se aprende coreografías al instante y que ha aportado pasos a las coreografías propias y para el grupo. Lisa tiene de su lado la fuerza y magnetismo escénico y su voz casi nunca sufrirá por dos razones. Casi siempre está haciendo raps y la otra es que sabe perfectamente cuándo, cómo y dónde hacer o no hacer pasos más fuertes. Ella, sin lugar a dudas, es la guía para sus compañeras y es la que siempre estará ahí para apoyar en coordinación y estética lineal en el baile. En conclusión, las cuatro son grandes bailarinas, y sí, podrá y habrá momentos donde no estarán al 100, pero recuerden que las agendas de todos los idols son súper pesadas, y estando de gira es aún peor. Los viajes y shows continuos pasarán facturas, pero de algo estoy segura, y es que estas cuatro darán todo en el escenario. Digo, igual y todo será criticado, igual y todo será grabado y sacado de contexto, si hubo o no un paso mal, o esas cosas que la gente hace para tener unos minutos de fama. Lo genial es que estas chicas aprovechan su tiempo arriba del escenario para disfrute propio y darles un gran momento a sus blinks. Estética visual. Estas cuatro mujeres tienen un visual bastante poderoso, ya que van desde lo elegante, misterioso y sensual, a lo dulce, divertido y en algunos momentos, llegando a lo fairy tale. Esta combinación de visuales son muy efectivos tanto para sus carreras personales y, por supuesto, como grupo. Prueba de ello lo podemos notar al ver el poder de influencia que han proyectado estos 7 años dentro y fuera de Asia. Claro que también han contado con algunos looks no tan favorecedores, pero aún así estoy segura que varios y varias han copiado. Buenos o malos outfits, estas chicas siempre estarán presentes para fans, idols, influencers, haters y demás. Enlazando con esto, varios se han preguntado por qué casi siempre alguna de ellas lleva algo distinto, como cuando 3 de las 4 llevan botas altas y una lleva botas cortas, o pantalones y otras shorts. Esto me parece que es debido a que ellas desde sus inicios nunca fueron uniformadas, y digamos que empezó como su sello, pero ahora me parece que lo hacen principalmente para romper la estética lineal y resaltar la individualidad y ciertos aspectos de cada una. Music videos. Algo de lo que estoy segura que nunca o casi nunca decepcionará es la gran producción de videos de la industria del K-pop. Cada uno de ellos siempre tendrá algo que aportar. En estos 7 años para Blackpink logramos ver la gran producción y estrategia visual para cada uno de sus videos. Esto desde el casi nulo uso del green screen hasta el crear y recrear distintos ambientes para cada uno de sus videos. Y por supuesto, para cada una de sus personalidades. Cada escenario fue y sería tan bien cuidado y mejor que lo anterior, lo que conlleva que no tengamos ningún segundo desperdiciado al ver todos y cada uno de los videos. Por supuesto, esto también es aplicable a cada uno de sus videos en solitario, aunque por ahí también la compañía me terminó debiendo el video All Eyes on Me de Jisoo. Escenarios, presencias y esencias imponentes tanto en grupal como en individual. Cada escenario individual hecho para que cada una de ellas resalte y se imponga a través de la pantalla. Pero sobre todo, y algo que de verdad agradezco, es el nulo uso de pantallas verdes. Digo, vimos a las chicas jugar con fuego, matando el amor y expandiendo el veneno rosa en algunas explosiones. A Jennie pateando puertas con autos monstruo, un tanque y un monster truck, ¿quién lo imaginaría? Una Rosé que al parecer le encanta jugar en las alturas. Y no olvidemos a una Lisa y Jisoo que siempre están cerca del fuego o agua. Así que por esto y más, creo y siento que sus videos, además de una estética visual, nos ofrecen un complemento a su música, y al que juegan con los 4 elementos, tierra, viento, fuego y aire, y por supuesto, con la cultura oriental y occidental, logran así una consistencia, seguimiento y enganche perfecto para cada uno de sus videos.
Blackpink 2024, coming soon, más comentarios finales. Para finalizar estos videos, ciertamente para mí fue grato regresar a un género musical que se quedó guardado un buen tiempo. Y aún más grato fue encontrar un Blackpink que supo y encontró su evolución tan rápidamente, y que ha roto paradigmas dentro y fuera de la industria, y esto con solo 32 temas propios. Sí, 7 años y solo 32 temas, que si lo piensas bien demuestra un par de puntos, los cuales serían: 1. Demostrar que menos es más. Esto es respecto a calidad y cantidad, aunque claro, nos quedamos con ganas de escuchar más del talento de estas 4 mujeres. Y 2. Que a pesar de todo el sabotaje de haters, medios escritos o de TV, premiaciones y hasta de su propia agencia, ellas, como dije y se han dado cuenta, ya están en un estatus más allá de Corea y del K-pop. Aunque también fue un tanto triste descubrir que varios de la vieja guardia del K-pop se han ido, terrenal y musicalmente. Y también darme cuenta que ya nadie está haciendo el género bubblegum pop, ocupamos un poco de humor musical. Y no me refiero al humor involuntario del tío YJP. Pero volviendo al tema principal y esperando que YG, ahora que logró retener a las Negro Rosa por lo menos 4 o 5 años más, les dé el trato y respeto que merecen, que ciertamente lo dudo. Nota: el tiempo de 4 o 5 años lo tomo así porque no hay un comunicado oficial sobre por cuánto tiempo fue la renovación, y teniendo en cuenta, y algo de lo que estoy segura, es que este 2024 las 4 se dedicarán a explorar su faceta libre en solitario. Así que empezaré a contar a partir del 2025, y haciendo algunos cálculos debido al tiempo de pre y postproducción de un nuevo álbum, y asumiendo una gira de por lo menos 1 año a año y medio, asumo que serán mínimo 5 años, pero lo averiguaremos. Ahora que está confirmado que las 4 no firmaron individualmente con YG, espero ver más música individual de las 4, más proyectos visuales y quién sabe, tal vez algunas subunidades, orquestadas tal vez en una de sus nuevas agencias. Y al no firmar individualmente también me confirma que las 4 solo renovaron ese contrato por el amor que le tienen a Blink, al proyecto Blackpink y sobre todo queriendo dar un digno final al proyecto con YG, apostando también que con esta extensión ellas pueden pelear mucho más fácil por el nombre de marca y música de Blackpink, aunque no será nada fácil porque ya hay antecedentes similares con 21 y Big Bang. Para mí también sería cool, tal vez un movimiento audaz a futuro, el cual sería combinar agencias individuales y cada una convertirse en CEO de cada departamento. Digámoslo así: Jennie moda y visuales, Jisoo TV, imagen y actuación, Rosé musical, todo lo relacionado con ello, Lisa baile y visuales. Todas ellas, claro está, en un estatus local y global, que si lo vemos bien, es lo que se estará proyectando a futuro en sus propias agencias. ¿Lo podrán lograr? Por supuesto, hay palancas monetarias y sobre todo, lazos con muy buenas personas en el medio y en su entorno personal. Para finalizar este especial, y la pregunta que muchos se hacen, ¿habrá alguien o alguna agrupación que pueda superar a Blackpink? Para mí la respuesta sería un rotundo no, aunque claro, habrá nuevas metas que romper y llegar y traspasar los logros logrados por estas 4, ya sea como grupo o individualmente, no será tarea fácil, y creo y siento que habrá mucho de lema, serán imitadas pero jamás igualadas. Y esto ya lo están intentando las empresas, y lo podemos constatar al limitar ciertos aspectos como momentos en escenarios, vestuarios y algunas actitudes, y eso para mí ya es pasar a la historia. Pero como mencioné, este proyecto ya está más allá del K-pop, Corea y grupos nuevos o de la vieja escuela del K-pop. Recuerden, podrá haber un nuevo Biggest Girl Group, pero nunca habrá otro Blackpink, o en su defecto, otra Jisoo, Jennie, Rosé o Lisa. También un reconocimiento especial a Blinks por el gran trabajo de marketing estos 7 años, pero eso sí, estoy decepcionada de que dicen ser seguidores de las 4 y la gran mayoría no le da el lugar y apoyo a la rubia del grupo. Rosé es un diamante en bruto y yo necesito que de verdad le presten atención a este músico en toda la extensión de la palabra. Hay muy pocas mentes brillantes de las nuevas generaciones y a una de ellas me la están desperdiciando. Hoy en día creo que seguiré escuchando cada canción, ya que sorpresivamente sigo descubriendo nuevos sonidos en los temas. Y como dije, estaré esperando el brillante futuro de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, y por supuesto de Blackpink. Déjame en los comentarios si tú ya habías escuchado a las Blackpink, y si no, ¿qué te han parecido? Y si quieres que hable de algún álbum, banda o solista, o bien algún género musical en específico, o también si quieres que expanda un poco más la música de las Blackpink, házmelo saber aquí o en alguna de mis redes sociales. Esta fue La Bruja Maldita para Frequency 96, Music for the Masses.